Vamos a ir hoy desde Atapuerca hasta la más reciente inteligencia artificial y vamos a explorar los encuentros y paradojas que se derivan de que el lenguaje traslade conceptos aparentemente fijos en sus significados de lugares tan aparentemente dispares como la cultura y la economía neoliberal. Todos estos elementos, en principio antagónicos entre sí, están siendo importantes en la conformación de lo que es nuestra vida actual y de la que están haciendo. Y por eso creemos que se va a presentar una tarde pues tan intensa como rica y sugerente. Hoy comenzaremos con la intervención de Alberto Santamaría. Alberto Santamaría en la actualidad trabaja como profesor titular de Teoría del Arte en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, no en la Carlos III como por error aparece en el programa. Poeta y filósofo, no sé en qué orden, y ha publicado libros de poesía como ensayos, como pueden comprobar consultando su currículum en la web del curso. Personalmente me interesé por su trabajo al saber, leyendo una entrevista, de su preocupación por cómo términos y conceptos tradicionalmente propios del mundo de la cultura, como creatividad o emoción, están siendo transportados al ámbito de la gestión empresarial o la economía y cómo esto estaba afectando a sus significados. Me sorprendió además saber que para comprobarlo había llegado incluso a meterse, como él mismo dice, donde no le llaman. Cursos motivacionales, lectura de manuales de liderazgo, en fin, estas cosas que generalmente solemos rechazar y que a veces, como él ha hecho, pues conviene conocer de cerca. Todo lo haya aprendido, más lo reflexionado con gran inteligencia sobre el tema, nos lo ha ofrecido en un libro que se titula En los límites de lo posible, política cultural y capitalismo afectivo, del 2018. Un trabajo en el que nos muestra el papel que juega el lenguaje a la hora de construir los límites de la cultura de cada época, especialmente en el ámbito relativo a los conceptos vinculados al mundo afectivo, durante mucho tiempo recluidos en el territorio de las artes y las humanidades y hoy presente en los más áridos parajes de la gestión y la economía. Supongo que en su conferencia de hoy titulada Neoliberalismo, Creatividad y Capitalismo Afectivo abordará todas estas cuestiones. Muchas gracias, Alberto, por aceptar nuestra invitación para participar. Seguro que muy interesante tu intervención. Adelante. Bueno, buenas tardes. Espero que lo veáis bien. ¿Se me escucha? ¿Sí? Vale. Bueno, presentador. Vale. Pues lo he dicho. Buenas tardes. Muchas gracias a Imanol por su presentación y muchas gracias a todos los que habéis organizado esta actividad y por invitarme a poder participar esta tarde con vosotras y con vosotros a hablar de estos temas que creo que son interesantes y que, bueno, pues llaman la atención de una situación histórica en la que estamos muchos envueltos, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? El título de la charla es abiertamente ambiguo y conscientemente ambiguo, ¿no? Neoliberalismo, creatividad, capitalismo afectivo, ¿no? Que son como palabras que dispuestas así una detrás de otras con una cierta letanía, ¿no? Neoliberalismo, creatividad, capitalismo afectivo. Bueno, pues el breve tiempo que tenemos lo dedicaremos fundamentalmente a revolotear, por decirlo así de alguna forma, sobre estas tres palabras, sobre estas ideas, con la finalidad de observar algo simple o quizá también podemos verlo como algo demasiado complejo, ¿no? El objetivo es muy sencillo, es el capital moderno no puede operar por fuera de la dimensión de la cultura, ¿no? Y voy ya directo al tema, ¿no? Que no solo eso, ¿no? El capitalismo contemporáneo funciona a través de la cultura y de un modo totalmente autoconsciente, de un modo en que el capitalismo industrial no podría haber operado. Estas palabras no son mías, son de Stuart Hall, que es uno de los grandes nombres y referencia fundamental de los estudios culturales, ¿no? Usando esta guía, lo que vamos a tratar de observar es la forma en la que la cultura funciona como tejido viscoso, ¿no? Y herramienta fundamental para el capitalismo contemporáneo. Esta es un poco la breve introducción que voy a tratar de señalar, ¿no? Y que están esas ideas que ha mencionado Imanol en el libro de los límites de lo posible. Es decir, vamos a estudiar cómo el capital moderno, cómo el capitalismo necesita la cultura como una herramienta fundamental para adhesión, para marcar la adhesión a su ideario, por decirlo de alguna forma. Y vamos a empezar por lo más sencillo, por lo más básico. La tendencia habitual en nuestro entorno cotidiano, a la hora de hablar de cultura o concebir la cultura, enseguida concebimos ese concepto, utilizamos ese concepto relacionando con determinadas prácticas, ¿no? Con determinadas prácticas que denominamos prácticas culturales. Así hablamos de cine, hablamos de literatura,
hablamos de artes plásticas, ¿no? Y ese es el uso habitual de la palabra cultura. Y circunscribimos el uso de la palabra cultura incluso a algo muy, muy concreto, y es el consumo cultural. Y hablamos del IVA y circunscribimos y cerramos la palabra cultura sobre ese eje tan cerrado, tan justo, tan apretado. Sobre esto espero que podamos volver luego. No obstante, junto a esta noción tan cerrada, débil incluso y reducida de la palabra cultura, aparece otra noción, otra conceptualización de la palabra cultura. Aquella que indica que todas esas prácticas, cine, literatura, danza, lo que queráis, son efectos y consecuencias de una noción más compleja y material de cultura. Es decir, la idea de cultura como estructura afectiva, como espacio afectivo de convivencia y sobre todo como conjunto de prácticas cotidianas y de expectativas que tenemos sobre la vida. Es decir, es un concepto mucho más complejo de cultura que el que reduce la cultura a consumo y a prácticas culturales. Decía Raymond Williams, que es un autor fundamental cuando hablamos de estudios culturales o de pensar la cultura, decía lo siguiente, ¿no? Decía que la cultura incluía la organización de la producción, la estructura de la familia, la estructura de las instituciones que expresan o gobiernan las relaciones sociales y las formas características a través de las cuales se comunican los miembros de la sociedad. Es decir, cultura entendida como todo este entramado de instituciones, ideas, conceptos que limitan cada época nuestra forma de sentir, ¿no? Y que dentro de ese contexto es donde se insertan las formas prácticas de cultura. Por tanto, tendríamos las dos nociones de cultura, una más reducida y una más amplia y compleja. El neoliberalismo, y hablaremos un poco más en concreto de ello, el neoliberalismo se interesa, por decirlo así, por forzar la primera noción, es decir, la noción reduccionista de cultura, saturarnos con esa noción de cultura, empaparnos de esa cultura como práctica, con la finalidad de atarla, pondremos también ejemplos, mientras que al mismo tiempo conciben como más precisa y necesaria la concepción compleja de cultura como gestión de prácticas y expectativas. Es decir, juegan a que el debate está en el elemento de la práctica cultural al tiempo que gestionan todo el entramado de ideas, conceptos, límites, expectativas, con una trama de conceptos afectivos que podemos ver en todas las instituciones neoliberales, ¿no? En todas las fundaciones y bancos, con la imaginación, la creatividad, la felicidad, etc. ¿Vale? Juegan en ese doble elemento. ¿Por qué? Voy a ser muy breve y no quiero meterme en desarrollos más amplios. Una breve, muy, muy breve historia del neoliberalismo para que entendamos un poco este concepto, ¿no? Que es un concepto extraño. La idea del neoliberalismo empieza a gestarse fundamentalmente en el año 1938, cuando el famoso coloquio Lippmann se reúnen en una serie de economistas, filósofos, científicos sociales para repensar o plantearse una cuestión, y es ¿qué ha sucedido con el liberalismo clásico? Es el año 38. La cuestión es la toma de conciencia por parte de estos intelectuales de que el liberalismo clásico, el liberalismo que hablaba de un mercado autorregulado, de una mano invisible que regula todo por naturaleza, ha fallado, ha fracasado. Porque desde finales del siglo XIX la gente empieza un proceso que se da cuenta de que ese liberalismo lleva al caos, lleva a la destrucción y sobre todo lleva a la degradación social, cultural, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos liberales que se reúnen se dan cuenta de que el liberalismo, ¿por qué ha fracasado el liberalismo clásico? ¿Por qué ha fracasado ese liberalismo que hablaba de en lo económico, del mercado autorregulado, mercado por naturaleza, mano invisible, etcétera, etcétera? Ha fracasado porque hay una compulsión y un impulso natural en el ser humano a la cooperación, ¿no? Eso lo estudió muy bien Karl Polanyi en La Gran Transformación. Es decir, el ser humano tiende por naturaleza a cooperar cuando la situación de ultracompetitividad fracasa a niveles sociales y culturales. Por lo tanto, en el año 38 la cuestión era qué hacer para reescribir el liberalismo. Y en ese contexto es en el que empiezan a surgir las ideas neoliberales de un modo todavía germinal. Posteriormente, llega la guerra, se deshace un poco ese coloquio Lippmann, y a partir del año 47, un nombre fundamental como es Hayek, empieza lo que se llama la sociedad Montpellerin, en la que los neoliberales empiezan a construir realmente un movimiento nuevo, un movimiento teórico, económico, filosófico, etcétera, etcétera, con una mentalidad puesta a muy largo plazo, no a corto plazo. Y la idea de esa sociedad Montpellerin del año 47, que se sigue reuniendo hoy en día, es construir una nueva forma de percibir la economía, no
asentada única y estrictamente en los moldes mecanicistas, economicistas, duros y rancios, y ni siquiera tampoco en el mercado libre, en el mercado, perdón, el mercado autorregulado, sino darse cuenta de que para que el liberalismo funcione dentro del capitalismo de posguerra, es también, sobre todo pensando hacia futuro, es fundamental pensar en que los afectos, lo cultural, juega un papel muy importante en ese contexto. Es decir, la idea de un capitalismo duro, un capitalismo muy marcado, que oprime y que solo piensa en determinados elementos económicos y demás, va a llevar irremediablemente a una crisis agónica del modelo capitalista y liberal. El año 47 y posteriores años, estos neoliberales empiezan a introducir estas dinámicas de pensamiento por las cuales los conceptos que aparentemente quedaban fuera del sistema capitalista liberal, como todo lo vinculado con los afectos y con la cultura, empieza a jugar un papel fundamental porque es un relato que ellos necesitan para que se mantenga la adhesión al modelo, ¿vale? Y el neoliberalismo viene de ahí, es decir, de la aceptación de que, y eso lo explica muy bien Hayek, de que por naturaleza no somos competitivos, por naturaleza tendemos a cooperar. Y esta aceptación por parte de los neoliberales cambia su percepción y la necesidad de que haya mecanismos de corrección, que ellos van a llamar. Y en el sentido, el elemento cultural va a ser importante. ¿Qué ocurre? Que hasta los años 70 este modelo neoliberal se ve en las esferas políticas como una cuestión marginal. Es decir, nadie en la posguerra, los primeros años de posguerra, se toma en serio estas ideas de los neoliberales. Hasta que llega Margaret Thatcher y los años 70 y 80, donde se retoman estas ideas y donde triunfan, llegando hasta nosotros, ¿no? Entonces, podríamos decir que es un breve, muy, muy breve y falto de algunos datos, pero que nos puede servir como horizonte. Por lo tanto, ¿no? Desde los años 70, y lo vamos a tratar de mostrar, sabe orquestar su discurso, por un lado, en los elementos puramente económicos, pero atendiendo a aquello que tradicionalmente había quedado fuera de los discursos economicistas. Es decir, la introducción de los elementos afectivos, de aquello que se había debatido como importante, evidentemente, que son las emociones, desde Adam Smith estaba presente, pero siempre se había tendido a que esos elementos afectivos no estuvieran en el núcleo o en el centro, por decirlo así, de los debates, sino que quedaran al exterior. Lo que hace el neoliberalismo es incluirlos dentro. Y ahora veremos cómo y por qué, ¿no? Voy a poner un breve ejemplo, que es un libro que se publica en el año 1964, que es un libro muy interesante que se titula El capital humano, publicado por Gary Becker, que es otro de los grandes nombres del neoliberalismo, premio Nobel de Economía, y en el año 64 publica el libro titulado Capital Humano. Hoy en día la expresión capital humano no suena a todos y a todas porque es una expresión muy habitual, pero se crea en los años 60 esa expresión y es índice de ese cambio de mentalidad. El capital humano se puede reducir a la idea de que cada uno debe concebir su propia vida como una empresa y concebirse a sí mismo y todas las acciones cotidianas que realiza como una inversión. Desde los amigos que tengo hasta la cerveza que compro, hasta la persona con la que me acuesto, tengo que entenderlo como inversión, ¿vale? Es una idea que está ahí en el concepto del libro de Capital Humano de Gary Becker. En el anterior modelo capitalista, más tradicionalista, digamos, la capacidad de ascenso de movilidad dentro del sistema estaba muy vinculada a tu riqueza previa o a tu familia, etcétera, etcétera. Lo que señala Gary Becker es que a partir de ese contexto que está cambiando, Europa está cambiando, Occidente está cambiando, ya no puedes agarrarte a esta idea de que yo no puedo ascender socialmente porque no pertenezco a tal familia o no tengo tal riqueza, sino que puedo establecer una perspectiva distinta. Y es entenderme a mí mismo como una empresa e invertir en mí, lo que contaba antes, ¿no? Esa es la trampa inicial de los años 60, en la medida en que el elemento fundamental es el individualismo y la competitividad, ¿vale? Que son construcciones posteriores, pero lo que señala Gary Becker es que yo debo concebir toda mi vida con un precio e invertir. Y en este contexto, la idea seminal, la idea capital es que todos los logros y fracasos de esta forma, en este contexto, son única y estrictamente responsabilidad mía. Esta idea, que es muy interesante y que en los años 60 se pone como en marcha, es decir, yo no me puedo quejar de que no logro tal cosa
porque no pertenezco a tal familia, porque no tengo tanta riqueza, sino que lo que tengo que hacer es estudiar, invertir, saber con quién me tengo que relacionar y con quién no me tengo que relacionar para crecer dentro del sistema social y dentro del constructo capitalista. ¿Vale? Es decir, la idea de capital humano, por lo tanto, se construye de esta forma. Y se construye además con un eje muy perverso, y es el hecho de que hay que distinguir entre ser empresario y tener espíritu empresarial. Puedo que yo no tenga un duro, pero lo que tengo que tener es espíritu empresarial, es decir, capacidad de luchar, de competir y sobre todo individualismo. Individualismo desde el punto de vista de que yo construya mi propia senda. Esto es muy peligroso, lo veremos luego con el tema de inteligencia emocional si da tiempo, es muy peligroso porque lo que hace es responsabilizar completamente a los sujetos individuales y llevar evidentemente a la autoexplotación, ¿no? Por tanto, en los años 60, esta idea de individualismo está muy presente y de cómo yo debo gestionarme a mí mismo, mis propios afectos y cómo construir desde mi interior estas cuestiones, ¿no? Entonces, el neoliberalismo funciona de esta forma a partir de los años 60, la idea de ir incluyendo todo aquello que parecía ajeno al capitalismo, todo aquello que parecía cuestionar el capitalismo, incluirlo en su núcleo para vaciarlo de significación política, ¿vale? Y utilizarlo como elemento de inversión, ¿vale? Es un poquitín el horizonte de todo esto. La idea, por tanto, es generar relatos nuevos, espacios de identidad diferentes, lugares en los que se instala el concepto de un presente sin alternativas, en el cual el mercado competitivo dirime cualquier problema a través de la instauración de algo tan burdo como podemos llamar el precio. Todo tiene un precio. Y si yo no consigo tal cosa es porque, y si no consigo tal objetivo es porque no puedo culpar a la sociedad, me tengo que culpar a mí mismo porque no he sabido invertir bien en mí. ¿De acuerdo? Esta idea es muy, muy curiosa, que se instaura en los finales de los años 60 y en los años 70 se desarrolla, y lo veremos quizá más tarde con más ejemplos. Por lo tanto, lo que quería señalar en esta introducción es este horizonte problemático en el cual el neoliberalismo juega a este doble elemento con la palabra cultura. Por un lado está la cultura como práctica, que es algo que le interesa o no le interesa más o menos, que lo satura, que lo trata de controlar, pero sobre todo le interesa el horizonte dentro del cual se inserta esa cultura. Ese horizonte dentro del cual se inserta la cultura es un horizonte marcado por la competitividad, el individualismo y sobre todo esta idea de inversión y de precio en uno mismo, ¿no? Estas cuestiones están ahí detrás como elementos que el neoliberalismo sabe gestionar perfectamente. Es decir, utilizar todo aquello que va a cuestionar su orden establecido, incluirlo vaciándolo de significado y sobre todo de significado crítico. Bien, estas ideas como horizonte general. Voy a poner ahora, para ir un poco descendiendo, porque tampoco tenemos mucho tiempo, voy a ir poniendo algunos ejemplos. Ejemplos que unos sean más o menos divertidos y más o menos conectados entre sí, pero creo que son interesantes de comenzar por ahí. El primero de ellos es un ejemplo de una novela que a mí me gusta mucho. Es una novela de Bill Ferguson que se titula Happiness Trade-Mate, es decir, felicidad marca registrada. Es una novela que es muy, muy recomendable y muy divertida, en la que un editor llamado Edwin Devalue, hastiado por el trabajo en su editorial, que es una editorial pues, de publicación de bestsellers y de libros de autoayuda, como digo, este editor en un momento dado de la novela dice: si alguien escribiera un libro de autoayuda que diera resultados realmente, me quedaría sin trabajo. Este personaje recibe de pronto un libro de autoayuda titulado Lo que aprendí en la montaña, de un tipo enigmático llamado Tupac Soiré. Tupac Soiré manda un manuscrito. El manuscrito es una mezcla sin sentido de métodos para dejar de fumar, dietas para adelgazar, consejos sexuales, el clásico y manido orientalismo y misticismo repetitivo, etc. Bueno, pues el editor publica este libro de Tupac Soiré. Y el es un libro de ciencia ficción casi. Y el libro funciona. Y funciona hasta tal punto que el libro cambia el mundo. Este libro de autoayuda. Lo lee todo el mundo y cambia el mundo realmente, porque consigue que todo el mundo sea feliz. Es decir, es tan feliz que todo el mundo deja de fumar, con lo cual Philip Morris se hunde. Es tan feliz que la gente no necesita tecnologías, con lo cual las empresas tecnológicas se hunden. Es tan feliz que las parejas se llevan de maravilla, con lo cual el sistema también toda la felicidad hunde el sistema, porque el libro ha funcionado. Luego se meten, no quiero hacer spoiler porque es un libro muy interesante, muy divertido, luego se meten las empresas y demás y al final la cosa no acaba bien, ¿vale? Pero la idea es muy interesante, ¿no? De cómo la felicidad destruye el capitalismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no pasa eso? Es decir, la felicidad fue uno de los grandes temas de las filosofías morales, ¿no? Desde la antigüedad, ¿no? Del pensamiento político moderno, de la economía política, ¿vale? El tema de la felicidad. ¿Por qué
¿Qué ha pasado y cómo ha llegado esto a nuestros días? ¿Vale? Los libros de autoayuda, mensajes de sucursales bancarias, todo mezclado con el tema de la felicidad. Lo fascinante, como digo, de la fábula de Ferguson reside en cómo la felicidad realmente puede destruir la forma en la que el capitalismo rediseña nuestra posición en el entramado cotidiano. Sin embargo, no sucede eso, no sucede. ¿Y por qué no sucede? Para responder al por qué no sucede esto de Ferguson, voy a ir a otro ejemplo. Este ya no es ficción, este es real. Este es real. Veréis, en un rápido recorrido por las calles de cualquier ciudad, ¿vale? O un paseo por la red o por la televisión, pronto nos hace tomar conciencia de que conceptos como creatividad, imaginación o felicidad, que en otro tiempo tuvieron, como decía antes, un sentido oposicional al capitalismo, aparecen dentro de su narrativa habitual. ¿Vale? Capitalismo era antiguamente, podríamos decir, lo opuesto al opuesto a la creatividad, a la imaginación, a la felicidad, ¿no? Es decir, capitalismo era lo que te coartaba, lo que te impedía hacer crecer, lo que te destruía la libertad, los grandes movimientos de mayo del 68, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué ocurre, ¿no? Con toda esa trama afectiva hoy en día? Lo que hace el capitalismo es que opera culturalmente con la finalidad de que tanto sus prácticas como tanto tus prácticas cotidianas, es decir, la forma en la que caminas o vas a trabajar, hasta tus expectativas de futuro, incluyan estas nociones. Es decir, el capitalismo quiere que seas feliz, que seas creativo y que seas imaginativo. ¿Vale? Es decir, el capitalismo, por decirlo así, te permite que seas tú mismo, que seas imaginativo, que seas feliz. ¿Vale? Solo tienes que ser emprendedor para ello, por ejemplo. ¿Vale? Es decir, en el capitalismo puedes decir todo, puedes sentir todo, puedes pensar todo, a excepción de una cosa, mientras no quieres cambiar el todo. ¿Vale? Esa es la clave de todo esto, ¿no? Y así, por ejemplo, desde los años 70, tras el mayo del 68, el capitalismo entra en crisis moral y comienza a trabajar en un nivel, como decía antes, más afectivo. ¿Vale? No quiero decir que los martes a las 5 los del IBEX 35 se reúnan para decir, a ver qué palabra cogemos y vamos a... No, no está tan planificado. Porque, como decía Hayek, una cosa interesante del capitalismo es que no tiene centro. O sea, perdón, no tiene corazón, no tiene cabeza. Es decir, el capitalismo solo busca una cosa, que es su propia supervivencia. Y si para sobrevivir tiene que coger conceptos que le cuestionan, los cogerá, no tendrá ningún problema, porque su único objetivo es su propia supervivencia. Y este es un poco el elemento fundamental del capitalismo efectivo. Imaginad nociones que en los años 60 eran oposicionales, por ejemplo, imaginación al poder, que era el lema situacionista contra el capitalismo, hoy no nos extrañaría verlo en el BBVA o en el Banco Santander. Imaginación al poder. Y veríamos que es bueno, pues un reclamo publicitario. ¿Cómo ha sucedido ese tránsito, ¿no? De conceptos que parecían aislados o cuestionadores a estar dentro? Fundamentalmente el objetivo es crear adhesión al nuevo modelo del neoliberalismo. Dicho de otra forma, desde un punto de vista racional, nadie admitiría los niveles de degradación laboral y social que sufrimos, la desigualdad que hay. Es necesario envolver todos esos elementos en un discurso afectivo, ¿vale? En un discurso afectivo, para volver a envolver toda esa desigualdad, evidentemente. Es decir, no en vano, los bancos que más desahucian son los que más hablan de felicidad. Es una cosa que está muy conectada. Voy a poner ejemplo de la felicidad. Hace unos años, el Foro Económico Mundial, que normalmente habla de temas muy serios y muy vinculados al crecimiento económico, dedicó la reunión del Foro Económico Mundial a la felicidad. Ese fue el tema, cómo ser felices y cómo generar felicidad. El Workplace, que es el State of Global Workplace, es una institución que hace un informe en torno a estas cuestiones del trabajo, decía, solo 1 de cada 8 trabajadores está seriamente comprometido con su trabajo. El resto, ya esto lo añado yo, esparce a su alrededor algo tan nocivo como la infelicidad. Sí. El problema es que el tema de la felicidad no es tanto el tema de la felicidad en sí, sino la infelicidad. Que la infelicidad se esparce mucho más rápido que la felicidad. ¿Vale? Esta es una cuestión que está muy presente y fijaos, en España tenemos una cosa que se llama AEDIPE, que es la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas, que se creó durante el franquismo, y esta asociación hace una cosa horripilante desde mi punto de vista, que es un congreso que se llama La felicidad en el trabajo. ¿Vale? La importancia de ser felices en el trabajo. Y que está genial ser feliz en el trabajo, pero ahora explico por qué. Si recordamos la fábula de Bill Ferguson, ¿no? De ser felices destruye el sistema, ¿por qué no pasa eso?
Y quiero, aquí he hablado del Foro Económico Mundial, del Workplace, y ahora voy a hablar de algo muy concreto que nos pilla más cerca. Si hay una institución obsesionada con la felicidad y la creatividad, esa es la Fundación Botín del Banco Santander. Yo pongo como ejemplo. La retórica de la felicidad para ellos es fundamental. ¿Por qué para las grandes instituciones, ¿vale?, es tan importante la felicidad? La emoción de la felicidad. Cuando podría ser perfectamente lo contrario, es decir, no soy feliz en este sistema, porque siento desigualdad, porque yo me esfuerzo o trabajo y no consigo lo que quiero. Veréis, según la Fundación Botín, en un informe que señalaron, la infelicidad le cuesta a las empresas 829 euros por habitante al año. 386.000 millones de euros solo en la Unión Europea en un año. Es decir, ¿por qué hay tanto interés en la felicidad, en que seamos felices? Y en desterrar la infelicidad. Porque es excesivamente cara la infelicidad. El objetivo, por lo tanto, pero el objetivo no es que seamos felices, sino el objetivo es vaciar el concepto de felicidad y asimilar siempre el concepto de felicidad al trabajo, a la autoexplotación. Ese vínculo es esencial. No se trata de que seamos felices, sino de resignificar el concepto de felicidad. Según la Fundación Española de Psiquiatría, el coste de la depresión y de la infelicidad en España se acerca al 1% del PIB. Es decir, nos han dicho que no se puede calcular el coste de la crisis que ha habido, el coste para los trabajadores, pero curiosamente sí se puede calcular el coste para las empresas, ¿no? Y para el tema de los beneficios. Por tanto, ese tema de la felicidad es uno de los mantras más repetidos en la gestión empresarial, ¿vale?, incluso en la educación, y en estos elementos, porque es un elemento fundamental de amoldar el modelo, ¿vale? Lo que se trata, por tanto, es de inventarse esa noción de felicidad, ¿no? De ahí los programas revolucionarios, ¿no?, que nos hablan de la educación responsable, del yo puedo, el BBV, etcétera, 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 ¿no? Es decir, a más capacidad de desahucio, por decirlo así, más directamente, más capacidad de aconsejar moralmente sobre la felicidad y la educación. Hemos llegado a esa cosa tan paradójica y tan trágica. Es decir, desactivar la crítica, porque el objetivo es que desde la educación nos amoldemos a este concepto nuevo de felicidad vinculado al trabajo. De hecho, la CEO es la que más interesa meterse en esos discursos. Voy a poner algunos ejemplos, a ver si soy capaz de compartir pantalla, ¿vale? Voy a intentarlo. ¿Se me escucha? ¿Se me oye? Sí. Voy a seguir capaz. Sí, perfectamente, sí. A ver si me deja compartir. Ahora. Bueno, lo he hecho. ¿Estoy compartiendo la pantalla o no? Está comenzando a compartir. Ah, vale. Ahora, ¿no? Sí, se está riendo. Vale. Todavía no lo vemos, ¿eh? Vale. Le está costando cargarse. A ver. No, nada. Ahora ya está. ¿Lo veis? ¿Veis un cartel? Sí, está muy pequeño, pero se ve. Ahora mejor. Vale. Veréis, mis hijos, ¿vale? Voy a poner una anécdota personal, ¿no? Mis hijos iban a un colegio público cuyos responsables decidieron participar en un proyecto de la Fundación Botín llamado Educación Responsable. El proyecto fundamentalmente consistió en 4 charlas mediocres y llenar el colegio de eslóganes más propios de coaching motivacionales y motivadores, ¿no? Que otra cosa, llenar el colegio de frases. Entre esas frases de la Fundación Botín estaba esta, destinada a los niños no hacían ni puñetero caso, pero bueno, estaba ahí puesta. Haz menos suposiciones, prepárate más, juzga menos, respeta más, no te quejes tanto, sé más agradecido, lamentate menos, sonríe más. Fijaos el mensaje, ¿no?, que se trata de pequeños de establecer, es decir, cómo gestionar los límites, cómo gestionar estos límites de lo posible, es decir, desde la educación infantil, tratar de establecer unos límites vinculados a la competitividad, al individualismo, a las ganancias y sobre todo a no quejarse, ¿vale? A que ese es el elemento fundamental dentro del cual se puede construir
una vida, por decir, digna, ¿no? Es un poco el dogma o el mantra que está detrás de estos capitalismos afectivos vinculados a la creatividad, al neoliberalismo y demás. Y cómo someterse a estas cuestiones. Aquí hay otro concepto, antes os he hablado de capital humano. El capital humano es una idea que funciona muy bien hasta los años 80. La idea de que uno se invierte en su educación, consigue réditos si sabe invertir bien. Cuando en los años 80 empieza una crisis más fuerte y llega el neoliberalismo más fuerte, sucede que hay mucha gente que tiene mucha educación, pero aún así no consigue lo que quiere. Tiene una especie de sobreeducación, ¿vale? Sobreformación. Es en ese momento en el que aparece el concepto de inteligencia emocional. Y está muy bien y su origen era muy interesante, pero hoy en día la derivación del concepto de inteligencia emocional ha sido destinado a estos elementos. Es decir, a establecer pautas de qué es lo decible, qué es lo no decible y qué es lo dado a sentir como positivo dentro de un contexto social, económico y demás, dentro del cual uno debe crecer y uno debe asentarse, ¿no? Incluso en una de esas charlas que fui, hablaban de las travacaciones, ¿no? Las travacaciones era que se decía que 5 días, hay que aprender a darse cuenta que más de 5 días de vacaciones son perjudiciales. Es decir, para el desarrollo cognitivo, con lo cual el 6.º día hay que empezar a trabajar, aunque estés de vacaciones, ¿no? Estas ideas están muy detrás de reordenación de los significados afectivos. Veréis, hay una expresión magnífica de Hayek. Hayek es uno de los maestros del neoliberalismo, pero Hayek es sobre todo un magnífico escritor. Y Hayek, en su último libro, que se llamó La fatal arrogancia, los errores del socialismo, como maestro del neoliberalismo, como digo, señaló una cosa magnífica, y creo que explica muy bien todo lo que yo he contado. Él cita unos versos de Shakespeare, Hayek. Los versos de Shakespeare dicen: de cualquier canción puedo extraer la melancolía, al igual que la comadreja sorbe el contenido del huevo. Y añade, se recurre a una palabra comadreja cuando se quiere seguir haciendo uso de vocablos de los que no es posible prescindir y al propio tiempo evitar las implicaciones de las propias premisas ideológicas. Es decir, todo este elemento son palabras comadreja, ¿vale? La capacidad de la comadreja de sorber el contenido del huevo, pero que la cáscara quede igual, ¿no? En cierta medida, todos los conceptos afectivos, creatividad, imaginación, felicidad, son vaciados, pero la cáscara, ¿vale? Es decir, y de esta forma, pues hablamos de creatividad, hablamos de otros elementos, ¿no? Sería algo así como una realidad que está ahí presente y que es palpable, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, tengo aquí apuntado, por ejemplo, si nos fijamos, cuanto más conservadora es una ciudad, ¿vale?, más street art tiene. Es un coeficiente de despolitización que no falla, ¿vale? ¿Por qué? Porque el street art, el arte urbano, da como un empaque de modernidad al mismo tiempo que es inane políticamente. Está completamente controlado dentro de los modelos pautados de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, es que la creatividad se convierte en pleno asentimiento. Hoy en día la palabra creatividad, para que nos hagamos una idea, aparece más veces en la ley de emprendedores que en el BOE que regula los estudios de bellas artes. Para que nos hagamos una idea de cómo está el modelo en torno a estas cuestiones de creatividad, de emociones, etcétera, etcétera. Y luego está Robinson o está Richard Florida con las cuestiones de la creatividad, la educación, la ciudad creativa, la clase creativa, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenía otros. Fijaos en este, que es muy interesante, de EDP. Apaga la luz y enciende tu imaginación. Es decir, una empresa que se dedica a ganar dinero con la luz tiene la osadía irónica de decirte que la pagues porque lo que funciona realmente es tu imaginación. Es decir, aunque te corten la luz, tú puedes imaginar que tienes luz, ¿no? Es decir, que nadie te coarte la posibilidad de imaginar, ¿no? Pero desfachateces de este tipo. O palabras comadreja como esta también, ¿no? Es decir, utilizar el BBVA utiliza una frase de Martin Luther King destinada al cuestionamiento del poder blanco y cuestiones raciales y lo convierte en una frase de emprendedores. Da tu primer paso con fe, no es necesario que veas toda la escalera completa, solo da tu primer paso, ¿no? Es decir, cómo ha mutado un contenido político, se ha vaciado por completo de sentido y se convierte en algo vacío y chamuscado, por decirlo así. Y últimamente esta, ¿no? Humanismo digital es invertir, ¿vale? Es decir, vaciar los conceptos tradicionales del humanismo y convertirlos en que el humanismo es invertir para disfrutar de la vida, ¿no? Es decir, cómo se ponen en juego todos estos individualismos y competitividades que están detrás de estas cuestiones, ¿no? Voy a ver si sé dejar de compartir. Bueno, no sé si sé dejar de compartir. Creo que era aquí arriba, pero
¿Me oís? Sí, ¿Me oís ahora? Ah, sí. vale, se ha perdido. Vale, esto compartir. Aquí está. No encontraba la pestaña. Bien, bueno, estas son algunas nociones o ideas que tenía detrás, ¿no? Para ir cerrando algunas de estas cuestiones, ¿no? Ya os he apuntado algunas de estas. Por ejemplo, el tema de la creatividad. A mí el tema de la creatividad es una cosa que me interesa, me parece muy fascinante de cómo se ha vaciado de significación. Es una palabra tramposa. Pensé que la palabra creatividad no aparece en el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua hasta 1984. En el 84 no tenemos en el diccionario la palabra creatividad. Es una palabra también compleja en su propia historia. Y como digo, aparecen en muchas manos vinculadas al capitalismo afectivo, al neoliberalismo, como herramienta, siempre vaciada de componente político. Un ejemplo muy básico, tú vas con tus hijos a un museo un sábado por la mañana o a una fundación bancaria. Tus hijos salen con las manos manchadas y dices que han hecho una actividad creativa, pero no han hecho una actividad creativa, se han manchado las manos. Es distinto. Se han manchado las manos dentro de un contexto que les permite hacer eso. ¿Vale? En los años 70 había un psiquiatra llamado R. Delaine que lo explicó de maravilla. En el debate sobre la creatividad decía, queremos niños creativos, pero ¿qué creemos que creen? ¿Qué queremos que creen? Si a un niño desde pequeño se le enseñara a cuestionar la Constitución, los mandamientos, la monogamia, las estructuras, tendríamos niños tan creativos que es que no sabríamos qué hacer con ellos. Sin embargo, construimos un concepto de creatividad cercado a una serie de prácticas muy concretas. Ser creativo es salirse de esta línea, pero ya más de eso no. Es decir, hay una serie de pautas que son muy interesantes en el concepto de creatividad. ¿Y cómo se ha gestionado ese propio concepto y ese propio discurso de creatividad? A mí me parece muy divertido el concepto de creatividad de la Fundación Botín. La Fundación Botín tiene un ejemplo de creatividad maravilloso. No sé si sabéis, vosotros o conocéis quién inventó el lavavajillas. Pero el lavavajillas lo inventó una señora muy rica, muy rica, muy rica, llamada Josephine Cochrane, que esta mujer inventó el lavavajillas porque su chacha era muy torpe. Y en lugar de azotarla, decidió crear el lavavajillas. Eso es creativo. Eso es la creatividad. Un elemento individualista, para que veáis que no es broma, lo leo. Por ejemplo, Josephine Cochrane, esto lo cita la Fundación Botín, sentía tal frustración cuando su empleada del hogar, al lavar los platos, rompía alguna de las valiosas piezas de su vajilla de porcelana, que decidió que si nadie inventaba un lavavajillas, lo haría ella. De este modo, lo que hizo en realidad fue transformar su frustración, es decir, no pegó a la empleada del hogar, hasta que finalmente ideó el primer lavavajillas viable. A otras personas la frustración no les servirá como fuente de inspiración a la hora de identificar problemas importantes, sino que les genera enfado. Y, ¿vale? Si la creatividad se reduce a crear espacios y sobre todo a crear nichos de mercado, a crear oportunidades, pero siempre de un punto de vista individualista y siempre gestionando en función de la adaptación al modelo capitalista que está detrás de todo esto, ¿no? Son unas ideas que están ahí vinculantes a todo esto. Y vuelvo al principio, ya voy acabando, creo. Hay una expresión magnífica para comprender todo esto. ¿Vale? Antes he dicho las palabras comadreja de Hayek y una fan, pero muy fan de Hayek, fue Margaret Thatcher. Margaret Thatcher, que imagino que todos conocemos, Margaret Thatcher en el año 1981 da una entrevista y en esa entrevista dice lo siguiente. Lo que me irrita de las políticas de los últimos 30 años es que se ha tendido hacia una sociedad colectivizada. La gente ha olvidado la parte individual. Por ello preguntan, ¿cuento yo algo? Y la respuesta breve es sí. En ese sentido, lo que me propongo, fijaos lo que dice, no son políticas económicas, decía Thatcher, no son políticas económicas. Es decir, mi objetivo no fue ese, sino cambiar el enfoque. Y no me cabe duda, cambiar la economía es el mejor medio para cambiar el enfoque. Si cambias el enfoque, lo que estás cambiando realmente, ¿vale?, es el corazón y el alma de la nación. La economía es el medio, el objetivo es cambiar el corazón y el alma. Esta era, en una síntesis, si queréis, lo que es el neoliberalismo vinculado a los elementos afectivos. Es decir, la economía es el medio para cambiar el modelo afectivo, para cambiar el corazón y el alma, para cambiar las formas en las que nos relacionamos con los demás, para cambiar las formas en las que construimos nuestro vínculo, nuestras coordenadas, etcétera, etcétera, a sabiendas de que por naturaleza tendemos a cooperar. Lo que hay que eliminar es el impulso anticompetitivo que tenemos por naturaleza. Por naturaleza somos anticompetitivos y el neoliberalismo tiene que gestionar estos mecanismos
reducir ese impulso anticompetitivo que poseemos, ¿no? Y esa herramienta está ahí detrás de todas estas cuestiones. Tenía aquí más cuestiones que quizá puedan salir más adelante, ¿no? Que podamos, si podemos hablar unos minutos. Tenía una cuestión sobre todo sobre la cultura hoy en día en España, pero bueno, quizá... Y solo 2 ejemplos quiero poner para terminar. Uno es el ejemplo de un sociólogo que se llama Colin Creming. Colin Creming hizo un estudio magnífico sobre cómo se dedicó a estudiar algo tan aburrido como las ofertas de empleo en un periódico, ¿vale? Desde 1891 hasta 2001. Estudió las ofertas de empleo, la retórica de las ofertas de empleo. Y todas las ofertas de empleo hasta el año 70 y tantos, 80, eran: se necesita alguien que arregle no sé qué. Requisitos: que sepa arreglar no sé qué. Es decir, se pedían habilidades técnicas, habilidades concretas. A partir del año 79-80 empieza algo fascinante, descubre él. Y es que empieza a pedirse, se necesita alguien que sepa arreglar calderas, por ejemplo. Pero ya no se necesita solo que sepa arreglar calderas, se necesita que tenga imaginación, que tenga capacidad de trabajo en equipo, que tenga creatividad, que tenga... se empiezan a introducir elementos que son muy difíciles de adquirir por conocimiento. Antes tú, que si quieres aprender a arreglar X, o ser zapatero o ser lo que sea, eras aprendiz y aprendías el oficio y ya está. Ahora, ¿dónde aprendes a ser más imaginativo? ¿Dónde aprendes a ser más creativo? Simplemente amoldándote a lo que hay, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Y cierro ya con otra metáfora de Hayek, el que he mencionado unas cuantas veces, que es fascinante. Hayek explica qué es el neoliberalismo de esta forma. Imaginemos, digamos, las políticas intervencionistas, a él le gusta mucho esta metáfora circulatoria, esta metáfora vial que luego he visto en varios libros de autoayuda. Dice, los sistemas políticos intervencionistas lo que te dicen es: conduce por aquí, conduce, ahora mete primera, ahora segunda, vete por este camino, vete por este otro. Te dicen lo que tienes que hacer, ¿no? En la otra punta sería el liberalismo clásico. El liberalismo clásico te dice: haz lo que te dé la gana, conduce por donde quieras, ¿vale? En cambio, el neoliberalismo lo que te dice es, te da intuiciones. Es como las rotondas. Tú decides, crees que decides tú, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí está el elemento vertebrador, por decirlo así, ¿no? De muchas de estas cuestiones. Es decir, la idea no es tanto imponer ni dejar libre, sino establecer elementos afectivos que que permitan luego que nos derivemos o que nos vayamos por determinados caminos, ¿no? Y creo que, bueno, hay más ejemplos, pero bueno, para poder que podamos hablar unos minutos, lo dejo por aquí, si os parece. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas y muchos conceptos y ejemplos y demás. Yo, no lo he dicho al principio. Si alguien quiere intervenir, pues yo creo que lo mejor es que envíe un chat con ya su pregunta concreta o simplemente con la solicitud para intervenir. De momento he recogido una a lo largo de tu intervención, y que tiene que ver con la afirmación de que la persona no es competitiva, y solicitan a ver si podrías explicar un poco en qué se fundamenta esta afirmación. A ver, a ver, esta es una idea que, como digo, está en los grandes nombres del a diferencia de textos más tradicionales de la economía, Hayek, por ejemplo, pero también antes Polanyi, que estaría en otro punto, señalan constantemente el hecho de que una indagación, por decirlo así, etnológica, antropológica, nos llevaría fácilmente, y lo afirman los propios neoliberales, nos llevaría a afirmar que el ser humano por naturaleza tiende a cooperar. Es decir, en situaciones, y hay muchos textos que hablan de esto. Incluso, mira, un libro magnífico que salió hace poco, que es de César Rendueles, el de Contra la igualdad de oportunidades, lo explica muy bien. Es decir, hay una tendencia natural a establecer vínculos cooperativos entre los individuos, ¿vale? Y el neoliberalismo parte de esa idea. Es decir, lo curioso de la diferencia entre un liberal y un neoliberal está en buena medida vinculado a eso. Es decir, el liberal clásico consideraba que había algo así como un impulso competitivo en los seres humanos desde el principio, ¿no? Mientras que los neoliberales aceptan, con sus experiencias teóricas, con sus lecturas, con sus visiones de la realidad y, sobre todo, con la experiencia que tuvo el desarrollo del fascismo. Es decir, Polanyi lo explica muy bien, es decir, cómo el contexto de un liberalismo
pensaba que el mercado era autorregulado y que de alguna forma todo el precio y el libre mercado tenía la capacidad y la potestad de reconducir todas las cosas y convertirlas y convertirlas, digamos, todas las cosas en corregir la realidad, es que el mercado corregiría toda la realidad, hay que dejar el mercado hacer para que corrija la realidad. Los neoliberales como Hayek se dan cuenta de que eso no funciona, porque el ser humano tiende en estados de crisis a establecer vínculos de cooperación. Entonces, si queremos que el capitalismo sobreviva, decía Hayek, era fundamental incluir estos mecanismos de corrección. Mecanismos de corrección son los afectos, pero él también incluye la religión, por ejemplo, o la tradición. Es decir, son mecanismos que en apariencia no tienen un vínculo directo con el desarrollo económico, pero son fundamentales para para mantener un marco general dentro del cual la gente tienda a competir, porque por naturaleza no va a tender a ello. Y hay que mantener ese elemento, ¿no? Y los afectos pueden servir para eso. La creatividad hoy en día es un recurso competitivo. Es decir, ser más creativo en el concepto de tal te sirve para competir mejor en el mercado. Pero la creatividad de por sí no tiende a competir. La creatividad es un recurso que tenemos los seres humanos para crecer, convivir, relacionarnos socialmente, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una cosa que los propios neoliberales, como Hayek, en el libro que menciona, lo tiene claro, ¿no? No sé si me he hecho entender, más o menos. Bueno, hay, hay otra pregunta, Sí. te la leo. ¿Por qué son también aceptadas socialmente determinadas fundaciones culturales cuyos recursos provienen de prácticas neoliberales mediante empresas participadas? A ver, hay otro elemento detrás ahí, ¿vale? El propio sistema genera y ha generado un problema que es la precariedad, por ejemplo, en el mundo de la cultura, ¿vale? Es decir, lo cuenta muy bien Remedios Zafra en un libro como es El entusiasmo. Es decir, cómo muchas instituciones aprovechan de esa vaciedad y del entusiasmo de los creadores por poder sobrevivir y de poder vivir de lo que hacen, ¿no? Es un grave problema. Tenía un ejemplo de los que tenía yo aquí puestos y que quizá pueda tener que ver con esto que preguntan, es si nos fijamos, por ejemplo, en cómo el tema de las instituciones neoliberales es muy interesante. Ellos abordan, cogen y transforman todo aquello que les puede criticar y lo degluten y nos lo ofrecen, ¿no? Y se aprovechan, como digo, de la precariedad tan alta que tiene la cultura. Y esto se vincula con otro ejemplo que quería poner, no me ha dado tiempo, y es el ejemplo de cómo durante la pandemia la relación entre el sector cultural y el Ministerio de Cultura ha sido desastrosa. Es decir, ha sido desastrosa y no ha habido una relación directa, ¿no? Pero lo curioso es cómo aquellos que reclamaban, ¿no? Hay una carta de 95 premios nacionales que expone el desencuentro y hay muchos documentos y cartas en contra del Ministerio de Cultura todas y cada una de ellas tienen absoluta razón, no voy a cuestionar, pero hay un dato muy interesante y es que en todas esas cartas, si nos fijamos, destacaban por varios motivos. Una, entender la cultura única y exclusivamente como consumo cultural. ¿Vale? Dos, reducir la cultura a un sector profesional. ¿Vale? Y tres, delegar todo el proceso cultural al liderazgo de los políticos o de las instituciones, ¿no? Que es muy curioso, que tienen razón, pero es muy curioso cómo esto indica cómo la cultura como sector o como práctica ha reducido su campo de visión y análisis, digamos, al propio horizonte del neoliberalismo. Es decir, el objetivo fundamental era mantener los niveles de consumo durante la pandemia, que la cultura mantuviese, en lugar de, y es una perspectiva personal mía, de verlo esto como algo ineficaz en la medida en que lo positivo hubiera sido aprovechar la crisis también para transformar el modelo cultural. Es decir, desde mi punto de vista, una herramienta fundamental que no aparecía en los debates de las cartas de cultura y demás era que lo primero que tenía que haber hecho el modelo cultural es exigir la renta básica universal, la huelga de alquileres, una serie de elementos que parecían alejados porque eran políticos. Había que mantener. Y esto me lleva a otro elemento, y es la relación entre cultura y política. Es decir, cómo en el neoliberalismo es fundamental separar la cultura de la política. Y esto es muy básico. Entender que la cultura es como una especie de celofán que tú puedes quitar de la cultura. Y hay un ejemplo muy básico, y creo que sí, le suelo poner porque me parece muy interesante, y es cuando hace unos años se hizo el Estatuto del Artista, que también me parece fantástico, no tengo nada en contra. Pero me pareció muy curioso cuando los miembros del Congreso, de la comisión que logró ese Estatuto del Artista, que todo el mundo aplaudió, y yo mismo también, hicieron una entrevista, creo que fue para El País, no recuerdo bien, y en esa entrevista Marta Rivera de la Cruz, que es de Ciudadanos, si no me equivoco, dio en el clavo. Dijo, hemos llegado a un acuerdo, hemos llegado a un consenso, porque al hablar de cultura no hablamos de política. Que es muy sintomático, ¿vale? Es muy sintomático. Es decir,
la cultura no tiene nada que ver con la política. La cultura es una cosa... Entonces, la cultura lo que tiene que pedir es que se mantengan los modelos de consumo, que se mantengan... Por ejemplo, una cosa que se plantea y no se plantea, el tema de los patronatos en los museos. En ningún otro sistema podemos imaginar que los empresarios de la construcción estén en las concejalías, tomando decisiones en las concejalías de urbanismo, ¿vale? En cambio, en los patronatos de los museos hay coleccionistas, galeristas, etcétera, etcétera. Es decir, la cultura se permite estas cuestiones, porque la cultura no tiene que ver con la política. Esta separación es muy peligrosa porque permite que la cultura, en el sentido de práctica, esté siempre sometida a la cultura en un sentido del horizonte neoliberal. Y siempre va a estar ahí, ¿no? Por ejemplo, un dato muy simple. Si alguien nos dice que para que nuestro hijo esté en primera fila en el colegio o para que me atiendan primero en sanidad, por ejemplo, me dice, no, tienes que pagar 2 euros más. Nos llevaríamos las manos a la cabeza, diríamos, ¿cómo a pagar por eso? Porque mi hijo esté más adelante o más cerca de la pizarra. Pero sin embargo, vamos a los palacios de congresos, de festivales que son públicos y viene la orquesta de no sé qué y hay entradas más caras y más baratas, ¿no? Eso es elitismo desde lo público. Y utilizamos la cultura como herramienta de elitismo de lo público. No sé si me explico. Es decir, que la cultura la envolvemos con un discurso como aurático, fantástico, en la que, debido a ese discurso aurático y fantástico, se permite la precariedad, los desahucios, un montón de cuestiones que parece que son ajenas a la cultura porque pertenecen a la política. Y una de las cuestiones, y claro, está dentro del horizonte de ese neoliberalismo que he contado antes, de transformar los afectos, ¿no? Y creo que una de las respuestas interesantes de la cultura sería poder incidir en esa transformación, ¿no? En los patronatos, en las realidades de renta básica, en esos elementos que están ahí detrás de este sistema y que sería fundamental la expulsión de esos elementos dentro del modelo cultural. No sé si me he liado demasiado, pero he ido muy rápido para poder explicar las ideas, ¿no? Hay una pregunta más, la leo. ¿La responsabilidad social corporativa es un producto del neoliberalismo? Pues ahí vamos a ver. El concepto de responsabilidad es muy, muy peculiar, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy leía que una cosa maravillosa que se ha inventado el Banco Santander, que es Best Africa. Y van como responsabilidad social y demás, van a invertir en Gambia, en pequeñas, en mujeres de Gambia, por ejemplo, para que sean emprendedoras. Es muy bonito y la idea está bien, pero el tema está en no verlo solo como ese caso concreto, sino verlo como en conjunto. Es decir, en esos países las relaciones no pueden ser soluciones individualistas vinculadas al mercado para superar los problemas. La responsabilidad social corporativa lo que nos hace es decir, mira, somos responsables sociales porque invertimos en esto, ¿no? Pero la idea es que, evidentemente, esa responsabilidad social corporativa en muchas ocasiones está vinculada a ese provecho que contaba al principio, es decir, cómo el capitalismo necesita constantemente tomar conciencia de que su único objetivo es sobrevivir. Es que es muy duro decirlo, pero es así. Y es increíble porque no hay nadie al mando. Y lo explica muy bien Hayek, no hay nadie del mando, ¿no? Y esta idea de que no hay nadie al mando implica que se tomen esas decisiones, que se busque siempre cada uno la forma de beneficiarse. Y en estos momentos interesa la responsabilidad social corporativa, interesa el capitalismo amable, ¿vale? El rollo verde y demás, ¿no? Pero porque interesa ahora. Igual que Hayek lo explica muy bien, la democracia le interesa al capitalismo ahora. Pero hubo un momento en el que que el capitalismo no estaba vinculado a la democracia. Puede que el día de mañana a la democracia no le interese el capitalismo. De hecho, Hayek dice, es que igual lo que nos interesa mañana es una dictadura de los buenos, dice Hayek. ¿Vale? Es decir, el capitalismo le interesa la democracia ahora. Y un modelo democrático como el nuestro, que es también un fracaso, pero es un fracaso porque está vinculado directamente al mercado. Ese tipo de cuestiones están vinculadas también a todo este proceso, ¿no? Me hice un poco por las ramas, pero bueno. Hay una pregunta de Gustavo. Gustavo, ¿te ¿Sí? puedes activar? Sí. Sí. A ver, comentabas, me pareció muy interesante cómo lo que contaste acerca de cómo el neoliberalismo fue construyendo un imaginario colectivo alrededor de la individualidad, ¿no? Me parece muy interesante y yo creo que sin saber mucho de evolución, esto quizás después María nos puede aclarar un poco más, pero me parece que estas ideas vienen ya desde Darwin, ¿no? Desde cuando él propone, digamos, la supervivencia del más apto, no del más fuerte, la supervivencia del más apto hace
una especie de hincapié en esa supervivencia a partir de la individualidad. Y me parece a mí, quizás aquí peco un poco de ignorante, pero me parece que esas ideas acerca de que hoy por hoy aparece esas ideas de cooperatividad, me parece que son ideas nuevas que surgen a partir de que el elemento de selección no es el individuo, sino que es la especie o el grupo. Sí. Y quizás en la medida en que esas ideas se vayan incorporando en el imaginario colectivo, quizás se puedan acabar con esas ideas neoliberales acerca de la primacía de la individualidad, ¿no? Me gustaría una reflexión acerca de eso. Sí, no, el tema, sí. No, el tema del elemento cooperativo es un elemento esencial en todo este proceso. Y evidentemente, si nos fijamos, han surgido desde 2008 un gran interés por los modelos de apoyo mutuo, por los modelos de cooperación, de reestructuración del modelo social. Es decir, están ahí. Imaginemos un AMPA de un colegio. Un AMPA de un colegio es sencillamente un elemento cooperativo en el que la gente está por el beneficio de lo público. Es decir, esos elementos están ahí. Es decir, tenemos las herramientas de ese elemento cooperativo. La cuestión está en que ese elemento cooperativo siempre va a ser cercenado por los elementos vinculados al mercado, por los elementos vinculados al elemento competitivo y sobre todo al elemento de extracción de beneficios, porque la búsqueda es esa supervivencia, ¿no? Y creo que ahí están muchas de las cuestiones. Me parece muy interesante lo que has comentado de Darwin, porque Hayek lo menciona, y hay una parte vinculada al neoliberalismo vinculada precisamente a este darwinismo incluso social, ¿no? El darwinismo social tiene un punto muy vinculado al neoliberalismo que es muy interesante, y es el hecho de que, por decirlo así, pongo el ejemplo de Hayek. Hayek, por insistir en el mismo autor, ¿no? Hayek señalaba que por naturaleza él consideraba que era cierto que tendemos a cooperar, no por naturaleza exactamente, que también, sino en los momentos críticos la pulsión por naturaleza es la de compartir y la de cooperar, ¿no? Más que otra, ¿no? Aunque él me lo dice, lo que dice él es que el problema es que la cooperación no lleva a lo que él llama el progreso, no le llama el progreso exactamente, ¿no? La abundancia, por decirlo así. Si tenemos abundancia, dice Hayek, es porque superamos esa fase cooperativa. Si fuéramos cooperativos, tendríamos menos cosas, por decirlo así, ¿no? Y como somos competitivos, como nos hemos inventado la competitividad, digamos, la competitividad sería un recurso de determinados sujetos de la especie para someter a otros con la finalidad de que muchos tengan más cosas. ¿Vale? Entonces, claro, evidentemente esa es la tensión, es decir, cooperar o competir, esta es la idea. Y la competitividad siempre va a ser favoreciendo el elemento individual. Lo interesante es cómo descubrimos que siempre hay entramados cooperativos. Y creo que el elemento cooperativo, el elemento de cooperación, de ayuda mutua, es una vía que está ahí. El tema está en que el modelo del horizonte neoliberal va siempre a tratar de cercenar y de cuestionar esas cuestiones. No sé si me he hecho entender. Que estoy mirando la hora y digo, a ver si se me pasa la hora. Espera, aquí acaba de llegar otra pregunta. Bueno, igual ya la última cerramos. Yo también me quedo con ganas de preguntar algo, pero bueno, yo ya tendré más oportunidad. Me han dicho que se me oye la voz entrecortada. Sí. No Sí, sé, lo comentábamos antes, sí, pero bueno, ahora te digo bien. no sé qué hacer. Igual es que pongo el brazo en medio, no sé. Bueno, la pregunta es, ¿el capitalismo sería al capitalismo lo que el Opus Dei a la religión? Podría ser una metáfora, sí, una analogía interesante, ¿no? Pero yo creo que incluso el neoliberalismo es peor que el Opus Dei. O bueno, en realidad están entremezclados. Quiero decir, el neoliberalismo es al capital la forma en la que el capital, digamos, es la forma en la que el capital se agarra para poder sobrevivir. ¿Vale? Y se agarra históricamente. Pensad, el otro día había un estudio magnífico que contaba que en Florencia las familias ricas del siglo XIV son las mismas familias ricas en 2021. Es decir, cómo la supervivencia
provoca, ¿vale?, que el capitalismo sepa amoldarse y el neoliberalismo como forma de gestión es una forma muy interesante, porque es una forma de gestión que carece por completo, aunque parezca lo contrario, parece por completo de corazón. Es decir, ahora son los afectos, los sentimientos, porque desde el año 60 y tal funciona y sirve para adhesión. Pero si mañana no sirve, lo dejarán. Es decir, mañana si este nuevo colonialismo que se está inventando el Banco Santander no funciona, dejará a Gambia destrozada y sin ningún problema, porque lo que busca es su propia supervivencia, nada más que eso, ¿no? Entonces, no controlo mucho el Opus Dei, pero evidentemente la gestión en el neoliberalismo es, digámoslo así, la única vía que le queda al capital para sobrevivir. No creo que el Opus Dei sea el único que le queda a la religión para sobrevivir, ¿no? Pero bueno, ahí ya eso es una discusión en la que tampoco me quiero yo meter porque no controlo demasiado. Pero la analogía es interesante, sin duda. Bueno, pues nos hemos pasado un poquito de tiempo. Hombre, a mí me hubiera gustado, quizás en algún momento que hubiera, porque era el sentido de mi intervención, ver de qué forma, de qué manera, ¿no? Se podría, no sé si revertir, porque supongo que revertir es imposible, pero sí alguna vez, de alguna forma, recuperar algo de terreno o poder reconvertir los significados, porque parece que al final terminamos por no ser dueños de los significados, ¿no? De términos que manejamos todos los días y que es decir, yo el otro día te lo comentaba, yo soy profesor de magisterio, mis alumnos están todo el día con la creatividad para arriba y para abajo y algo que es elemental y que no entienden y que me parece pues un elemento de transformación es simplemente entender que la creatividad es un acto que por naturaleza es colectivo, no es individual. Nadie crea a partir de nada. Entonces, solamente con entender eso ya empezamos otra perspectiva. Entonces, ¿de qué forma podríamos avanzar o comenzar un camino en el que pudiéramos recuperar, ¿no? Esto que de alguna forma se nos está yendo de las manos, ¿no? Es un debate complejo, pero esa creatividad, evidentemente, podemos incluso obviar la palabra creatividad, es decir, se puede utilizar otro término, pero sí que es cierto que esa creatividad está inserta en la vida cotidiana, es decir, está ahí, la creatividad como elemento colectivo, la creatividad como apoyo mutuo. El problema es cuando, y esto igual, si alguien me escucha se cabrea, el problema es cuando pensamos que eso se arregla con una asignatura más, ¿no? Es decir, es el complejo del sistema educativo. Que hay un problema con tal, metemos una asignatura, ¿no? Y no es así, no se arregla. Desde la educación se pueden arreglar algunas cosas, desde el sistema educativo no. Y yo creo que la transformación de la creatividad vendría más por el elemento social, por los barrios, por otras cuestiones que por el elemento, digamos, educativo meramente. Quiere decir que el elemento educativo cumple un papel fundamental en la medida en que si toma conciencia de esas ideas que están detrás de la sociedad, puede ejercer un papel distinto, ¿no? El problema es cuando esa educación está sometida a los planes de la COE, como a los planes del botín, del BBV, y que insertan con una cantidad enorme de dinero todas estas ideas. Entonces, el problema sería cómo vincular la educación a la sociedad sin esa mediación de las instituciones neoliberales, ¿no? Creo que la potencia creativa de la comunidad es muy amplia y la potencia educativa del profesorado es muy amplia. Lo que ocurre en ocasiones es que el vínculo entre ambas está saturado por estos mercados, por estas formas de mercado. Y la cuestión es cómo cortar esa línea y cómo vincular la sociedad y la educación a través del concepto de creatividad. Ahí está la cuestión. Creatividad sería vinculado, por ejemplo, a estas cuestiones de apoyo mutuo, a la creación de espacios, clubes de lectura. Entonces, hay muchos elementos, muchos espacios que se pueden generar desde dentro. Lo que quiero decir no es que tengamos que irnos al monte para, al contrario, lo que estoy diciendo es que con lo que hay, ¿cómo podemos construir una alternativa? Y la alternativa vendría por esa relación entre educación y sociedad, podría ser mejor, ¿no? Pero eso son elucubraciones. Bueno, quizás no es poca forma de comenzar a empezar a reflexionar sobre ello, ¿no? Por ejemplo. Es una primera entrada.